Hola, en esta grabación lo que vamos a hacer es un video tutorial de cómo realizar nuestra propia capa vectorial de polígono. Para ello vamos a insertar primero lo que es el servicio WMS o WMSTS correspondiente al PENOA. Si no lo teníais ya insertado en una de las clases que ya hemos dado antes, pero de forma textual, lo que vamos a hacer es añadirlo. Aquí a la izquierda, como veis, podemos añadir capa WMMTS. Pinchamos y nos abre una nueva ventana en la cual nosotros, si despliego esto, vemos todos los servicios WMS que tenemos instalados. Vosotros tendréis ninguno o uno, o los que tengáis, vamos. Como veis, pues yo tengo bastantes ya guardados. Para iniciar uno nuevo o para incluir uno nuevo, teníamos que meter la dirección nuevo. Yo, como ya lo he metido, simplemente os voy a enseñar cuál es la dirección. Es esta: http://www.ign.es/wmts/penoa-medio-ma. Yo lo he llamado Penoa máxima actualidad. Le doy a aceptar y le doy a conectar. Cuando le doy a conectar, me da las siguientes posibilidades con diferentes SRCs. Los SRCs, ya sabéis que son los sistemas de referencia. Estos son los que nos proporciona el servidor que acabamos de añadir. Como veis, pues tenemos 4326, el 3857, el 4258 y el 25830, con los diferentes formatos, JPG y en PNG. Vale, ¿nosotros cuál elegimos? Bueno, pues en un principio, si no hemos hecho nada, podríamos elegir cualquiera, pero deberíamos utilizar, es un consejo, un sistema de referencia que vayamos a trabajar. Por ejemplo, ya os comenté que es muy normal trabajar en sistema de referencia ETRS-89 y el uso central de la península, que es el que más ocupa del territorio de España, pues es el uso 30. Para ello deberíamos elegir el SRC 25830, pero esto es un consejo, no es necesario. ¿Y qué formato elegimos? ¿JPG o PNG? Bueno, el JPG es un formato de imagen un poquito más comprimida que el PNG. Entonces, para aquellos sitios donde tengamos una conexión lenta o queramos ahorrar datos, por ejemplo, si estamos utilizando datos de nuestro teléfono móvil, pues sería conveniente elegir JPG, perdón. Y si no, pues PNG. Yo voy a elegir pues JPG y en el formato 25830, el sistema de referencia, perdón. Aquí se nos ha puesto el nombre, coincide con el título que ellos lo nombran. Si queremos, por ejemplo, darle otro nombre, pues simplemente pues lo cambiamos. Yo normalmente pues me gusta saber que es un WMTS y es ortofotos de PENOA. Al darle a añadir, pues se nos va a colocar aquí en capas. Le damos a añadir y cerramos la ventana. Como vemos, se nos ha incluido dentro de nuestro panel de capas el nuevo servicio y esta es la imagen que nos proporciona. Si nosotros hacemos zoom con la ruleta del ratón o con la herramienta de aquí arriba más, podemos hacer cajas de zoom y podemos ir a donde queramos. Como veis, se nos actualiza la información muy rápidamente. ¿Por qué? Porque es un servicio WMTS que se nos carga la información por teselas, por cuadrados de información. Cuando queramos cargar un servicio de este tipo, es mejor los WMTS que los WMS, como ya expliqué en otra clase. Como veis, se nos carga muy rápidamente cualquier zona que queramos hacer zoom, se nos va cargando los cuadraditos, como veis, poquito a poquito, y se nos carga. Por ejemplo, si queremos hacer un zoom de esa parcela, pues lo hacemos. Bien, pues como decía al principio del vídeo, vamos a generarnos nosotros un polígono, por ejemplo,
que va a definir pues esta parcela. Esta parcela de aquí, de esto que define todo esto, por ejemplo, si queremos definir todo esto, pues hace de la siguiente forma. Lo que hacemos es crearnos una nueva capa. Al crear capa le decimos nueva. Como ya os dije en otra clase, podemos encontrarnos pues un tipo Geopack, otro tipo Shape, Spatial Light o en este caso nos da opción para un borrador temporal. Nosotros vamos a generarnos un tipo Geopack, ¿vale? Entonces le damos nueva capa Geopack. Nos pregunta, nos sale esta ventana que vamos a tener que decirle dónde guardarlo, aunque antes de eso sería necesario decirle el tipo de geometría. El tipo de geometría va a ser un polígono, entonces nosotros le decimos polígono y le decimos dónde guardarlo, ¿de acuerdo? Cuando ya le hemos dicho dónde, en este caso yo le he puesto este nombre, ejemplo parcela polígono clase, vosotros ponéis el que queráis, elegimos el sistema de referencia que nosotros vayamos a trabajar. ¿Podemos elegir un sistema de referente diferente al que hemos elegido en el WMTS de ortofoto de Penoa? Sí, porque ya os dije que la información de cada capa geográfica es intrínseca a sí misma. O sea, yo puedo trabajar con capas de diferentes sistemas de referencia bajo un mismo proyecto. Eso sí se puede hacer. Bien, teniendo esto claro, nosotros vamos a elegir el sistema de referencia de trabajo. Ya os digo que podéis elegir el que queráis. Sería conveniente, esto no es obligatorio, que para polígonos utilizáramos un sistema de referencia UTM, en el cual utilice una proyección UTM. Y como a su vez nosotros el uso que nosotros vamos a trabajar normalmente es el uso 30 si estamos haciendo trabajos en España, en la península concretamente, porque es el que más ocupa el territorio de la península, y si no, en nuestra zona de la escuela, ya sabéis que el uso que le corresponde sería el 29. Entonces, para ello, podemos elegir el 25829 o el 30. Pero lógicamente la localización de la parcela que he elegido, lo he hecho al azar. Y creo recordar que estaba dentro del uso 30. Entonces lo suyo sería trabajar en el uso correspondiente de la localización de lo que nosotros estamos delimitando. En este caso elegimos el 25830. El resto lo dejamos tal cual, no hace falta incluirlo nada, ¿vale? Tenemos la dirección donde se va a guardar, el nombre de la capa, el tipo polígono, esto es muy importante, y el sistema de referencia que le vamos a incluir, en este caso 25830. Y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, se nos ha incluido dentro de nuestro panel de capas y como veis se nos ha editado en un color pues al azar. En este caso nos ha puesto un relleno de color violeta y una marca de contorno de color negro. Nosotros no necesitamos el relleno porque queremos ver el fondo de la imagen, por tanto lo dejamos transparente. Elegimos relleno transparente y el color del contorno lo vamos a utilizar color blanco o otro color que vosotros creáis que va a resaltar con el fondo de la ortofoto. El color blanco lógicamente va a resaltar en zonas donde sea el fondo pues tonos oscuros. Si no, pues utilizáis otro color, por ejemplo el rojo, que también es muy llamativo, y ya está. El resto no hacemos nada y le damos a aceptar. Como veis no hace nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada todavía dentro de la capa. Está vacía. Si abrimos su tabla de atributos, no tenemos absolutamente nada. Se nos crea un campo fit, esto es automático en QGIS, pero no hay ningún elemento. Para ir incluyendo elementos dentro de esta capa, lo que tenemos que hacer es ponerla en edición. Activamos la capa, activar, recuerdo que es ponernos encima de la capa, y le damos a conmutar edición, que es el lapicito en el icono, o botón derecho, conmutar edición. Lo podemos hacer de las dos formas.
le doy a conmutar edición y como veis se me ha activado esta herramienta, esta que estoy señalando, que es la de añadir polígono. Le doy y como veis el puntero se me ha cambiado y ahora es como una especie de mira. Entonces lo que voy haciendo es ir cliqueando en aquella parte que yo considero más apropiada para hacer mi delimitación de parcela. Voy cliqueando tantas veces como quiera. Para finalizar, lo que hacemos es darle botón derecho del ratón. Y aquí se nos pone un campo autogenerar. A partir de las versiones 3.4 creo que esto se hace solo. Aquí podéis poner lo que queráis. Yo normalmente lo dejo con autogenerar. No le voy a meter ningún elemento, ningún campo o ninguna característica dentro del campo. Le doy a aceptar. Entonces ahora si abro su tabla de atributos, veo que se me ha generado un elemento que si yo selecciono en el lado izquierdo de esta tabla, o sea, en la fila correspondiente, veis que se me ha seleccionado. La selección en QGIS se hace en amarillo. Cuando veamos un elemento en amarillo es que está seleccionado. Seleccionado es una cuestión que nosotros ya aprenderemos después para qué nos puede servir tener un elemento seleccionado. Bien, para quitar la selección de este elemento, o sea, que podamos ver lo que hay en el fondo, le damos a este icono, que es de seleccionar objetos espaciales de todas las capas. Al pinche sobre él, pues se nos queda el borde rojo como lo teníamos en sus propiedades. Ahora bien, imaginaos que pues no estamos a gusto con el polígono que hemos generado de la parcela y queremos ajustarnos de otra forma. Pues entonces vamos a la zona donde creemos que no se ha ajustado bien y hacemos zoom y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, modificar ese vértice. Entonces, teniendo activa la capa, que es seleccionándola dentro del panel de capas, le damos a herramienta de vértices. Nos ponemos sobre el elemento que queremos o el punto que queremos modificar. Como veis, se nos activa con un circulito en los vértices y luego, si seleccionamos una línea, se nos engrosa. Si queremos modificar el punto, pues nos ponemos sobre el punto, cliqueamos sobre el punto y lo trasladamos a donde queráis. Imaginaos que yo quiero modificarlo hasta ahí y pues moverlo un poquito. Para movernos dentro de la imagen sin perder sin perder la activación de esta herramienta, podemos movernos sobre la imagen si pinchamos sobre la ruleta del ratón y a su vez trasladamos la imagen. ¿Vale? Esto es una forma de trabajar bastante cómoda. Lo voy a modificar, lo voy a modificar un pelín y voy a generarme otro vértice pinchando doble clic sobre la línea y trasladándolo a donde crea más conveniente. Aquí, por ejemplo, este vértice lo voy a ajustar más a ese campo. Imaginad que me quiero acoplar más a lo que es el campo de cultivo. Pues entonces yo haría esto. Este vértice lo ajusto más ahí. Me creo ahí uno nuevo, lo ajusto. Me creo uno nuevo, lo pondría ahí. Este vértice lo pondría ahí. Y entonces ya me voy ajustando más a lo que es el cultivo, si ese fuese mi objetivo de perimetración. En este caso, pues este vértice quedaría mejor ahí. Creamos uno nuevo ahí para ajustarnos mejor a lo que es el cultivo y aquí generamos otro vértice y pues lo tenemos que incluir más. Como habéis visto, ahí he movido todo el tramo de recta. Al moverme todo el tramo recta también se me ha desviado este punto, pues entonces lo muevo y lo voy modificando tal como yo creo más adecuado a mi campo o en lo que yo quiero hacer el perímetro. En este caso, por ejemplo, pues si esa vegetación la quiero dejar fuera, pues ajusto los vértices para dejarla fuera y así hasta que crea yo que he realizado el perímetro más adecuado a lo que se está viendo de imagen. Entonces, con este polígono lo que he hecho es perimetrar la zona de cultivo de todo este terreno. Bien, como veis, pues he ido modificando. Lo que hay que hacer ahora es guardar.
guardar cambios de capa y finalizar la, la edición. En este caso, pues sigo teniendo un solo elemento. Aquí, como veis, se nos ha puesto el número 1 automáticamente. Solo tengo un elemento. Si, por ejemplo, yo quisiera realizar ahora lo que es el cultivo de esta zona de aquí, pues lógicamente tengo que poner en edición el vídeo y creamos o añadimos nuevo polígono y haríamos exactamente como antes, ajustándonos como creemos más conveniente al objetivo de nuestro trabajo. Y le damos le damos a botón derecho cuando hayamos finalizado. Como veis, se nos crea en esta nueva ventana pues un campo fit que pone autogenerar. Nosotros le damos a aceptar y ahora si nosotros abrimos la tabla de atributos asociada a esta capa vectorial tipo polígono, vamos a ver que tiene ahora dos elementos. Este, el que pone número 2 con el número 1 como valor dentro del campo fit, era el elemento que hicimos al principio. Al señalarlo dentro de la tabla, pues se nos ha señalado el elemento primero. Si señalamos la primera fila, pues se nos señala el elemento segundo. Si queremos ya darle un elemento número 2, pues le damos al número 2, le ponemos valor 2. Si queremos, le damos a intro y ya se nos ha generado el campo número, dentro del campo fit, un elemento que le hemos denominado 2. ¿Vale? Si nosotros no le hubiésemos puesto nada, al darle a autogenerar, luego se nos hubiese actualizado al 2. Pero bueno, así ya le hemos dado un valor. Aquí también se puede dar a deseleccionar, como hacíamos aquí. Tanto en la tabla de atributos como en la ventana principal del programa, podemos darle a deseleccionar. Pues deseleccionamos y vemos que ahora tenemos dos elementos, 1 y 2. Bien, imaginaos que ahora lo que quiero yo saber cuál es la superficie de esos dos campos, de esas dos parcelas generadas por mí. En ese caso lo que tenemos que hacer es abrir calculadora de campos, que es este icono que hay aquí. Al abrirse, nosotros lo vamos a generar, creamos un campo nuevo. Nosotros antes solo teníamos un campo llamado fit que nos enumeraba sucesivamente los elementos contenidos en esa capa. Por tanto, ahora lo que nosotros vamos a hacer es crearnos un nuevo campo llamado, por ejemplo, superficie, en el cual vamos a incluir la superficie de cada uno de los elementos. Para ello, lo que hacemos es crear un campo nuevo. O sea, esto está cliqueado. Y aquí vamos a poner el nombre del campo que queremos crear. Y en este caso vamos a poner área. Aquí en tiempo de salida, pues dependiendo del tipo de dato que va a contener ese campo, pues vamos a elegir uno u otro. Lógicamente, como va a ser un campo numérico, nosotros elegimos un número. ¿Qué es mejor? ¿Número entero o número decimal? Bueno, pues depende de las necesidades que tú tengas. Si tú dentro de tu medición necesitas decimales, pues entonces sería número decimal. Si no, pues entero. Si nosotros lo dejamos tal cual, el programa, en la configuración inicial del programa, el dato este nos lo va a dar en metros cuadrados. Esto es importante. Bien, si lo dejamos así, el campo se nos va a rellenar cuando finalicemos los siguientes pasos, el campo con unidades de superficie en metros cuadrados. Pero para eso tenemos que decirle a la aplicación qué comando es el necesario para que calcule la superficie. Para eso tenemos que irnos a geometría. Dentro de geometría desplegamos esto y cogemos este comando, el del $área. Damos doble clic y se nos crea aquí dentro del campo de expresión esto. Bien, esto lo podríamos haber teclado manualmente si coincide con estos datos. O si no, doble clic, como vemos. Al darle a aceptar y abrimos en la tabla de atributos, vemos que se nos ha generado un nuevo campo con la cifra del área en metros cuadrados de cada uno de los elementos. Si yo señalo esta,
pues esta superficie son 21.276 metros cuadrados. Si señalamos esta, ¿veis? Se corresponde con una parcela de 15.000 metros cuadrados. Por cierto, un número muy redondito, cosa rara. Bueno, cosa peculiar. Aquí tendríamos dos campos, uno llamado fit, que lo ha nombrado el programa solo, yo no he creado esto, y un campo que yo he creado se llama área, que contiene la superficie de cada uno de los elementos que tenga la capa. En este caso es una capa que contiene dos elementos. Y así podría ir yo añadiendo elementos. Ahora bien, si yo añado un elemento nuevo, como ya sabéis, es aquí, en este añadir polígono, y yo, por ejemplo, quiero crear otra capa nueva, o sea, perdón, otro elemento nuevo, por ejemplo, este campo de aquí, más sencillo, este de aquí, imaginaos, lo voy a hacer un poquito rápido, bueno, voy a llegar hasta aquí, no me voy a ir a fijar mucho, lo voy a hacer un poquito para que lo veáis como ejemplo, botón derecho, se nos abre otra vez la ventana. Antes solamente nos da la opción de rellenar fit, en este caso podríamos rellenar como número 3, y área, pues el área no sale nada y nosotros no le podemos dar ningún valor porque no sabemos qué área es esa. Si lo dejamos en blanco, le damos a aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros abrimos la tabla de atributos, tenemos 3 elementos, pero aquí, en el tercer elemento que nosotros hemos creado, si pincho sobre la columna, me lo ordena, en este caso, numéricamente. Bien, como veis pone null, o sea, no hay dato. ¿Y por qué no me ha calculado automáticamente la superficie de ese nuevo elemento? Bueno, pues porque QGIS no funciona así. Nosotros tenemos que indicarle qué es lo que queremos hacer en ese campo y qué queremos que rellene. Entonces, para eso tenemos que volver a calcular la superficie si queremos que aparezca aquí en este nuevo elemento la cifra. Para ello nosotros tenemos que abrir la calculadora de campos. Como veis, la vamos a abrir desde la tabla o desde aquí, desde la vista, o sea, desde la ventana principal del programa. Desde la ventana, mismamente, pinchamos y ahora ya no es crear nuevo, porque ya lo tenemos, sino es actualizar campo existente. Entonces elegimos el campo que queramos actualizar, en este caso se llama área, pinchamos en área y volvemos a seleccionar el comando que está dentro de geometría, y en este caso área. Para que aparezca aquí es doble clic, ¿vale? Y le damos a aceptar. Como veis, uy, ¿por qué me ha pasado esto? Bien, os explico. Bien, estos errores también es bueno para que veáis que os puede pasar a vosotros y me ha pasado a mí. Yo tenía un elemento seleccionado, como veis, está en amarillo, entonces lo que ha hecho con ese comando es que solo me actualiza el elemento seleccionado. O sea, me ha vuelto a calcular la superficie de ese elemento que tenía seleccionado. Y no me ha calculado la del número 3, que era el que yo quería. Para ello, debería haber tenido todos los elementos deseleccionados, como están ahora. Y tendría que haber hecho lo mismo de antes. Actualizar campo existente, área, geometría, doble clic en área y le damos a aceptar. Y como veis, ahora ya sí. ¿Qué hago con esto? Lo que hago es sobreescribir la superficie de los anteriores elementos y añadir en el nuevo que no tenía calculado la superficie. Por tanto, ahora mismo están actualizados la de los 3 elementos que componen esta capa. Para guardar este elemento, o sea, esta cifra, esta medición, le damos a guardar y le damos a conmutar edición. Lo podemos hacer tanto en la tabla como aquí en la página, o sea, en la ventana principal de la aplicación. Lo podemos hacer en los dos sitios. Y cerramos. Uy, veo que aquí, estos errores, ahora mismo no sé por qué ha pasado, pero como veis, se me ha generado en el 2, me sale null. Eso es que no me ha guardado la cifra. Bueno, pues no pasa nada. Lo que hacemos es volver otra vez a calcular la superficie de los 3 elementos, o solo uno, pero ya sabéis, si queréis solo de uno, lo tenéis seleccionado. En este caso, pues
pues sería así también, pero vamos a hacerlo de todo. Entonces para eso deseleccionamos todos los elementos, abrimos la calculadora de campos y le damos a actualizar campo existente. Algunos diréis, hey, ¿no lo tienes en edición? Bueno, en este caso, al darle a calcular calculadora de campos, cuando le generemos el comando, se nos va a poner solo la capa en edición. Por tanto, no haría falta ponerlo en edición. Lo digo por si alguno se lo estaba preguntando. Entonces le damos a actualizar campo existente, le damos a área y volvemos a darle geometría y área doble clic y le damos a aceptar. Como veis, pues ahora se me ha guardado, le doy a guardar y terminamos edición. Y como veis, los tres elementos que componen esta capa pues ya tienen su respectiva área en metros cuadrados. Acordaos de esto. Cierro la ventana y ya tengo estos tres parcelas medidas y así podría ir añadiendo elementos tantos como quisiera. Para saber la superficie total que yo estoy sumando, o sea, sé cuánto sería la suma de estos tres, lógicamente, pues estas tres, cuando son tres elementos, pues simplemente podría utilizar una calculadora normal y sumando. Pero si, por ejemplo, tengo 500 parcelas, esto sería inviable. Entonces, para calcular esto de forma automática, lo que vamos a hacer es un sumatorio. Le damos aquí y se nos abre un nuevo panel en el cual nos sale ya la capa. En este caso, como solo tengo una vectorial, pues no me deja, o sea, pinchando aquí parece que no hace nada. Pero si por ejemplo tuviese aquí 5 capas vectoriales, pues aquí tendría que elegir la que yo quisiera sumar. En este desplegable elijo qué campo es el que quiero realizar la estadística y entre ellos pues existe el conteo número de elementos, en este caso tengo 3 elementos, la suma de la superficie, porque he elegido el campo área, son 61.430 metros cuadrados, la media de los tres sería 20.000 y así nos da unos elementos estadísticos, por ejemplo, si nos hiciera falta, por ejemplo, la desviación típica, estándar o el mínimo y máximo, nos dice dentro de los elementos que contiene este elemento, el mínimo tiene 15.000 metros cuadrados y el máximo tiene 25.154, como efectivamente vemos. Aquí también podemos, pinchando sobre la cabeza del campo, veis que se nos ordena de mayor a menor o de menor a mayor en función de los clics que hagamos. Esto también es muy interesante para otra cosa que veremos en otro vídeo tutorial o en otra explicación. Vale, pues de esta forma hemos calculado la superficie de una parcela realizada por nosotros tomando como base el PNOA. Este WMS que hemos insertado se corresponde con un servidor que nos proporciona la ortofoto más actualizada disponible dentro del Programa Nacional de Ortofotografía Aérea del Instituto Geográfico Nacional. Y con esta explicación hemos finalizado este vídeo. Gracias por tu atención. Saludos.